Bienvenidos estudiantes al canal de la Profe Gise. En esta ocasión vamos a abordar el texto El Matadero, un texto muy famoso del escritor argentino Esteban Echeverría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar una lectura guiada, ¿sí? El texto que vamos a utilizar para hacer esta presentación es un texto extraído del sitio de la Biblioteca Virtual Universal y ahí debajo les dejo un link por si ustedes deseen ingresar y luego hacer una relectura luego, ¿sí? Bien, esta lectura guiada va a contar, ¿sí?, de 4 entregas que a su vez se corresponden con los 4 episodios que podemos como lectores distinguir dentro de este texto, ¿sí? El Matadero es un texto escrito entre 1838 y 1840, ¿sí? Y recordemos que tiene un contexto particular, ¿sí? Se cree que Echeverría lo ha escrito para sí mismo o para sus compañeros, no fue publicado luego de su muerte, así que es un texto muy paradigmático para los argentinos. Bien, volviendo a la estructura, podemos decir que distinguimos 4 episodios, ¿sí? En esta primera entrega vamos a abordar el primero, ¿sí?, en donde el texto, como lectores, nos introduce en el contexto de la narración, ¿sí?, un contexto particular de Cuaresma e inundación. Luego va a venir una descripción del matadero, ¿sí? Luego el texto se va a detener en el suceso del toro y va a finalizar con el suceso del unitario, ¿sí? Bien, pero primero es importante que recordemos o que pensemos por qué es que leemos esta obra y por qué es importante, sobre todo para los argentinos, ¿sí? Bien, se cree que este texto es el inicio de la literatura argentina. Es considerado el primer cuento, ¿sí? Así como Esteban Echeverría es considerado el primer autor, ¿sí?, nacional, este texto para muchos críticos es el primer relato, el primer texto con el que inicia la literatura argentina y no, por ejemplo, La cautiva, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, podemos encontrar el porqué en las dos razones que tenemos debajo, ¿sí? Porque se trata de un texto híbrido. Recuerden, un texto híbrido significa que presente cierta heterogeneidad, cierta mezcla en su composición. Es decir, en este caso es un texto que presenta características del romanticismo, ¿sí?, que es el movimiento en el cual eh, se enmarca este texto, pero también es un texto en ese sentido futurista porque va a presentar características, ¿sí?, del realismo que va a ser el movimiento literario que va a venir luego del romanticismo, ¿sí? A su vez, se trata de un texto original, ¿sí? Y eso tiene que ver con su escritura, ¿sí? Se trata de una escritura que al menos no ha manifestado intención de atarse a una estética europea ajena, ¿sí? Por lo tanto, bien saben ustedes que en lo que recalco en cuanto a los textos literarios argentinos, así como latinoamericanos, el criterio de elección tiene que ver con lo original, que es lo que nos hace diferentes del resto, ¿sí? Y este texto, en algún sentido, logra marcar una diferencia, ¿sí? Bien, si están listos, me acompañen y ahora vamos a comenzar con la lectura. Bien, vamos a comenzar ahora con la primera parte, ¿sí? La idea es que yo vaya leyendo junto conmigo, ustedes, y yo voy a ir comentando, ¿sí? Generalmente está señalizado con una plumita. Bien, el texto comienza así. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Temo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Bien,
Si hay algo que caracteriza al Matadero es la ironía que se mantiene a lo largo de todo el texto, ¿sí? Fíjense que él habla de los prototipos, ¿sí? Españoles, es decir, que los escritores españoles de alguna manera deben ser los prototipos de los escritores nacionales, pero que para él no lo son en este caso. Fíjense que en eso es coherente con sus ideas como intelectual y unitario, ¿no? De la época, en donde veían el progreso más en otras naciones como en Francia, ¿sí? Y a España la veían como una rezagada en ese caso, incluso la estética literaria. Bien, acá ya empieza a definir, ¿sí? Tiempo y espacio, ¿sí? Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 1830. Estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epicteto, substine, abstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca a la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y los estómagos, que de manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. Continuamos. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula. La bula, aclaro, es un documento, ¿sí? Propio de la época, muy antiguo, en donde se podía comprar ciertos privilegios en relación con la iglesia, ¿sí? Liberarse de ciertas obligaciones. En este caso, la obligación de abstenerse de carne en Semana Santa. Retomo. Solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes, que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Bien, hasta acá tenemos la definición, de alguna manera, del contexto, ¿sí? Estamos en 1830 y que en ese sentido lo deja impreciso el narrador. Estamos en época de Cuaresma, ¿sí? Y lo que es importante es que en el matadero, ¿sí? Ingresa una cierta cantidad de reses, ¿sí? Si ustedes prestan atención, la ironía se puede observar incluso en la composición y morfología de algunas palabras, ¿sí? Por ejemplo, mandamientos carnificinos, ¿sí? Herejotes. Son todas palabras con sufijos que de alguna manera tienen una evaluación negativa, ¿sí? Que producen gracia, ¿sí? Eso como para que tengan en cuenta, ¿sí? Bien, bueno, entonces, Cuaresma 1830 y, ¿sí? Poca carne en el matadero. Vamos a ver qué sucede.